Muy buenas tardes para todos y para todas. Me encanta estar acá hoy en la Universidad Sergio Arboleda, un espacio educativo, un encuentro con la música y la transformación social. Y no solamente eso, sino que me encanta estar acá porque yo, como ustedes, también estudié música y empecé a todo el tiempo a explorar un tema que tenía que ver con la política y la música, que muchas veces son mundos que a veces parecen muy lejanos, pero resulta que son muy importantes para poder desarrollar nuestros proyectos musicales, porque sin que eso se dé, pues no hay espacios propicios para el desarrollo de la música. Últimamente he estado estudiando música y desarrollo sostenible y estoy terminando una maestría en gerencia de desarrollo que tiene mucho que ver con sostenibilidad ambiental y también política, pero cruzándola mucho con la música. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy para que ojalá que después de esta charla tengan súper presente cómo la música está muy conectada a la sostenibilidad y al desarrollo. Entonces, el nombre de la charla lo titulé Estrategias para involucrar la música en la narrativa del desarrollo sostenible. Y uno podría decir como, bueno, y eso como que se como, eso está muy largo o puede ser enredado, o a veces también hemos escuchado que el desarrollo sostenible está como de moda y entonces ahora todo es sostenible, esta botella es eco y esto también es energía limpia y esta ropa que nos ponemos no genera tanto plástico y eso de dónde vendrá. Bueno, las fotos que vamos a ver hoy son cortesías del Murci, un gran fotógrafo del Chocó, que digamos, gran artista, y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un niño que está sobre el río Atrato con su instrumento musical. Primero que todo, para hablar de cultura, para el desarrollo, es muy importante tener en cuenta los elementos constitucionales y políticos que tenemos y las herramientas que existen, ¿sí? Muchas veces cuando vamos a desarrollar proyectos, no tenemos en cuenta el marco constitucional o jurídico en el que estamos desarrollando ese proyecto. Y eso es muy importante para poder encontrar como un eco en la otra persona, que generalmente puede ser del sector institucional o del tercer nivel o político. En este caso, la primera, digamos, esbozo de desarrollo que encontramos en Colombia está en la Constitución. La Constitución de 1991 tiene un tema muy fundamental que es el hito más importante para la diversidad en el país, y es que nos reconocemos como un país plural, diverso, multicultural, y ahí empieza como toda una historia muy importante para la cultura. O sea, es el gran hito que tenemos como país para empezar a hablar que la cultura es importante. Antes no estaba, digamos, en nuestra Constitución anterior. Por eso es tan importante tener en cuenta ese documento, en donde hablan de la garantía de los derechos culturales que tienen los ciudadanos colombianos. Es decir, no solamente tenemos el derecho al agua, a la salud, ¿sí?, sino que también en la Constitución nos hablan que tenemos un acceso a los derechos culturales, y eso es supremamente valioso. Tenemos otro hito, pues hay muchos hitos, solamente estoy resumiendo como unos que son muy importantes como modelo, que son la Ley 70 de 1993. ¿Por qué es importante esa ley? Esa ley es importante porque es la primera ley que realmente dice: yo participo, yo estoy acá, yo valgo y mis tierras valen, en las comunidades negras, étnicas y campesinas, y en las comunidades pues afropalenqueras, raizales, y eso pues es muy importante porque el desarrollo en Colombia tiene mucho que ver con nuestra cultura, y mucha de esa cultura está en las comunidades NARP, o sea, población negra, afro, raizal y palenquera. Entonces la Ley 70 de 1993 es otro gran momento para el desarrollo de la cultura en el país y pues claramente de la música. ¿Por qué? Pues porque estamos reconociendo no solamente a las comunidades negras, sino también a sus territorios, y además tenemos que trabajar por el desarrollo de ellos. Esta ley pues tristemente no se ha cumplido totalmente, hay unos retos gigantes en ese sentido. Es una ley que igual, pues para hablarlo en positivo, es joven, porque una ley de 1993 pues digamos que no es algo que sea algo que se haga de la noche a la mañana, y transformar un país pues requiere tiempo. Entonces, claro, se necesitan medidas más efectivas y más ágiles para hacer cumplirla, pero digamos que es un primer paso y pues ya existe. Está la creación del Ministerio de Cultura en 1997. Es un ministerio sí muy joven, seguramente muchos de ustedes, o bueno, nacieron más o menos cuando se estaba creando el Ministerio de Cultura. Es el hito quizás más importante para la cultura en el país, porque
finalmente, pues antes estaba Colcultura, que fue muy importante para pues, el desarrollo de la música en el país, pero sin embargo ya la creación del ministerio como tal, que haya, digamos, un ministerio de cultura enfocado en el desarrollo de las políticas del país, pues es un hito importante. Y también es importante porque dentro de esas direcciones se empiezan a crear una dirección de patrimonio, otra de música, otra de artes y otra muy importante que es de poblaciones, pues, que digamos es respuesta a esa Constitución del 91 y a esa Ley 70 del 93. ¿Sí? Ahora tenemos algo más, pues, mucho más cercano, que son los acuerdos finales para la determinación del conflicto armado en el país, más conocidos como los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz de 2016, no sé, bueno, son muchas páginas, son como más de 500 páginas, pero la palabra cultura no aparece. Y eso es un poquito como, digamos que nos llama a la reflexión, ¿sí? Pero no aparece no porque pues, no quieran o no, sino que son tantos los problemas que hay que resolver que, digamos, como que la cultura no estaba ahí. Sin embargo, sí hay algo bien importante y es el reconocimiento que se debe hacer a las víctimas, ¿sí? Y eso nos lo da estos acuerdos de paz. Entonces, ¿qué pasa? Se crea la Comisión de la Verdad como resultado de esos acuerdos. Y en la Comisión de la Verdad hay un tema muy, pero muy valioso, pues que los invito a que lo lean si no lo han leído. El año pasado se hizo la publicación del informe de la Comisión de la Verdad. Son, no sé, son como 14 tomos, cada tomo es como de 500 páginas, o sea, estoy, pues, digamos, no sé si soy imprecisa, pero es bastante. Y dentro de cada uno de esos tomos, que es una historia muy dolorosa que tenemos del país, hay algo súper, súper valioso, y es que ahí también nos hablan de la importancia de la música, y ya no aparece una sola vez, sino muchísimas veces. O sea, yo hice un trabajo muy juicioso de revisar tomo por tomo, y la historia que tiene que contar las víctimas, y no solamente como la reparación va a ser a través de la música, pues está todo por hacer, básicamente. Entonces los invito a que revisen mucho el informe de la Comisión de la Verdad, porque también nos da un camino de cómo vamos a seguir aportando al desarrollo del país y a la construcción de paz a partir de la música. Un ejemplo, de pronto para los que no están tan conectados con el tema del informe final de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, en El Salado todos conocemos que hubo una masacre y que fue muy fuerte, y que de hecho en esa masacre dice que tocaron gaitas y que por eso muchas personas de esas comunidades ya no querían volver a tocar gaitas porque les recordaba lo que les pasó. Sin embargo, allá hay música, hay una escuela de música, se volvió a retomar el tema del perdón, la reparación, hacer pues mucha, digamos, pedagogía e involucrar las músicas tradicionales de nuevo en la comunidad como un encuentro y también pues de perdón. Entonces creo que ahí hay un papel fundamental en donde ustedes también pueden trabajar. Porque me gusta mucho hablar de estos temas, porque ustedes cuando salgan de acá, seguramente de la universidad, van a desarrollar sus propios proyectos, y el mundo está necesitado de esos oficios, de esa mediación cultural, que no solamente se da a través de interpretar un concierto o ser un muy buen compositor, sino también en encontrar, digamos, sentido a lo que hacemos, y creo que el país pues necesita muchas manos, entonces es súper importante. Ahora bien, me gusta mucho empezar explicando desde Colombia porque es más claro, digamos, cómo ha sido ese desarrollo para nosotros, y es como lo que hay. Pero claramente hay un tema bien valioso que es la UNESCO. La UNESCO es un organismo multilateral en el cual estamos inscritos como país y que hace parte de muchas organizaciones que tiene la ONU, ¿sí? Resulta que la ONU en 2015 actualizó los objetivos del milenio, o sea, siempre hay como unos proyectos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo pues se unió y dijo, bueno, ya no queremos que vuelvan a pasar tantas guerras, aunque bueno, ahorita tenemos la de Ucrania, pero digamos como que hagamos alianzas para trabajar por un mundo mejor, y esa esperanza, digamos, de acordar, de hacer acuerdos. De ahí viene el concepto de desarrollo sostenible, y tiene que ver mucho con unir esas, digamos, esas metas que tenemos todos para el bien común de las personas, sobre todo el bienestar. Hay mucha teoría alrededor del desarrollo, pues que es infinita. Los invito también a que, pues, digamos, se piquen un poquito y lo miren, porque es muy importante que ustedes sean ciudadanías críticas, ciudadanías que tomen decisiones, ciudadanías que se pregunten dos veces, bueno, ¿esto de dónde viene y por qué está pasando?
En ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dan una meta, una línea de tiempo, en este caso hasta 2030, que tenemos que cumplir, se supone, en donde tenemos que tener, por ejemplo, el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, más conocidos como ODS, es fin de la pobreza, ¿sí? El otro tiene que ver con acceso al agua potable, hay unos mucho más sofisticados que hablan de la educación, pues digamos sofisticados, digo porque son muy complicados de cumplir. Estas metas son más complicadas de lo que creemos, entonces por eso digo, a veces se convierte en un lugar común el desarrollo y la gente dice, sí, nosotros somos sostenibles porque, no sé, no gastamos tanta agua en esto, pero resulta que estas metas no son 17, son 170 metas. Esas metas se cruzan unas con otras y además de eso, muchas se contradicen, porque ser humano es tan complicado que pues estamos llenos de contradicciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la de fin de la pobreza habla pues, de que hay que alimentar a las personas, pero para alimentar a las personas tú necesitas pues, tener comida y para eso pues tienes que deforestar, o significa más ganado, o significa también mucho más, digamos, una búsqueda mucho más grande de recursos. Entonces eso tiene unas contradicciones, encuentros, traslapes que son enormes, ¿sí? Bueno, ahora bien, vamos a pasar acá a las convenciones, que para cualquier persona que estudie música creo que es importante tenerlas en su casa o al menos abrirlas un día, que son las convenciones que da la UNESCO. La Convención de la UNESCO de 2005 habla de la diversidad cultural y es muy bonita porque habla de algo muy importante para nosotros, que es el patrimonio, nuestro patrimonio mundial, nuestro patrimonio material, y también habla de algo muy, muy, muy importante, y es la protección de ese patrimonio y cómo debemos poderlo cuidar, pues para poder garantizar que las futuras generaciones tengan algo. Entonces, hay muchas convenciones de la UNESCO, cada año se reúnen, pero digamos que nosotros nos debemos adherir a esas y a veces el mundo va más rápido de lo que van estas convenciones. Entonces, por eso yo les digo, hay unas convenciones, hay unas cosas, pero nosotros hasta 1991 estábamos diciendo que éramos diversos y solo hasta el 2022 tuvimos unos acuerdos que reconocieron, digamos, un informe que reconoce a las comunidades víctimas del conflicto. Entonces, imagínense en todo lo que tenemos que hacer para poder cumplir toda la tarea que nos da la UNESCO. En Colombia, creo que Colombia es autoridad para hablar de música y desarrollo, no solamente porque seamos un país, digamos, muy potente en música, pues somos, digamos, desde la industria gigante hasta lo mucho más, digamos, músicas actuales o música más, digamos, regional, pues Colombia está de moda, siempre lo he dicho, y somos un lugar que tiene unos privilegios sonoros que ningún otro país yo diría que tiene, y eso pues tiene mucha relación con nuestra biodiversidad, porque pues digamos no somos un lugar tan conectado, mientras que otros lugares pues pueden irse de carretera y cruzarse el país, o sea tú Paraguay te lo cruzas en carretera de arriba abajo, Colombia pues lo puedes hacer pero está un poquito complicado hacerlo en muchos lugares y seguramente vas a tener que cruzarte 3 cordilleras, bueno, un montón de humedales y un montón, digamos, de riqueza, de diversidad, que no solamente protegió la diversidad, sino también protegió lo que había ahí. Para que la música pase, no es como que uno llega y ahí está la música, sino que tiene que pasar un desarrollo alrededor de eso, ¿sí? O sea, para que esa magia ocurra, para que una canción salga, pues una persona alrededor tiene que alimentarse, tiene que vivir, tiene que relacionarse con los demás, y ahí es donde es importante el desarrollo. Pero digamos que todo eso tan bonito tiene algo muy triste, o pues más que triste, algo muy complicado, y es algo que han denominado la tiranía de los expertos. La tiranía de los expertos es una teoría de desarrollo económico, digamos, actual, que la promueve Easterly, uno de los grandes economistas del mundo, y habla mucho de cómo esa teoría de los expertos habla de esos tecnócratas que desarrollan esas ideas en lugares muy privilegiados y que cuando llegan a implementarse esas políticas en otros lugares, pues pasan por encima de las personas. Sí, eso se llama la tiranía de los expertos. Es un ensayo como de 30 páginas, se lo recomiendo muchísimo, porque habla sobre cuando llegó el Plan Marshall, que no, bueno, digamos que si conocen un poco de historia, a Latinoamérica y cómo
fue tan invasivo que violó muchos temas. Y en el caso de Colombia, la tiranía de los expertos se repite muchas veces. Y es muy triste porque como son formas de trabajar, a veces esas formas se duplican incluso entre nosotros mismos y muchas veces sin darnos cuenta. Y por ejemplo, para nosotros que somos músicos y que somos agentes del cambio, pues sí es muy importante que siempre que estemos trabajando en, digamos, en temas de sostenibilidad o de llegar a comunidades, siempre tengamos esa alarma que nos diga, ¿será que estoy haciendo tiranía a los expertos? ¿Será que me lo estoy dando experta y acá ya lo tienen inventado todo? Fui muy consciente de eso en mi anterior trabajo. Fui la coordinadora de música del Plan de Música para la Convivencia y pensaba muchísimo en eso, porque cuando uno llega a muchos lugares, a San Andrés, pues muchas veces me decían, no, es que acá a San Andrés hay que llevar profesores de música. Yo decía, pero Dios mío, o sea, cuando vas y escuchas un coro gospel en San Andrés y la manera en que lo hacen, pues de pronto sí necesitan, digamos, refinar de pronto capacidades que ellos quieran refinar, pero ¿qué es el desarrollo para ellos? Y eso es lo que se refiere a la tiranía de los expertos. Cómo nos impusieron un tema de pobreza, de pronto sin ser pobres, o cómo nos metieron en la cabeza algo de que no son desarrollados o son países del tercer mundo sin serlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque de pronto no tenemos una cosa, pero tenemos otra, ¿sí? Y resulta que ahí es donde el desarrollo se empieza a poner mucho más complicado. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, los pueden buscar digamos, pues como este es como el logo. No puse los 17 porque pues es mucho, les estoy explicando por encimita, pero digamos que es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque nos da una línea y nos da una agenda mundial en donde todos debemos estar conectados y en donde, por ejemplo, si yo hablo de ODS con una chica de Japón, pues ella me entiende, y también si alguien lo habla en Perú, ¿sí? O sea, todos estamos conectados bajo ese mismo, digamos, objetivo. Estas son unas fiestas en San Pacho. Ahora bien, ¿cómo se mastica todo eso y se aterriza en música? ¿Sí? Porque, pues, claro, estamos hablando de temas que a veces pueden parecer por allá, de los papeles de los políticos. Y ahí es donde hablamos de la importancia de enfocarnos de una manera sistémica. ¿Qué significa eso? Para no caer en la tiranía de los expertos, en donde uno llega y dice, no, es que lo que necesita este lugar es esto. Entonces, lo que necesita este lugar es una orquesta. No, lo que necesita este lugar es más equipos. No, debes tener siempre primero un análisis sistémico. Un análisis sistémico significa que vas a mirar todo desde los diferentes puntos de vista de las personas. Y eso, pues, creo que ya ustedes en 2023, pues uno no se puede dar el lujo de ser autoritario y mencionar como esto es lo que usted necesita, porque a veces puede que no sea así, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener una visión sistémica y una visión que me encanta, que es de co-creación, ¿sí? De trabajo en co-creación. Eso significa muchas cosas. Por ejemplo, ustedes están acá en un espacio privilegiado de la universidad, que es muy increíble, en donde hay unos cambios enormes. Pues que haya un encuentro de músicas colombianas es algo muy importante. Yo estudié en la universidad, pasé por 3 universidades en este país y en ninguna tuve un encuentro de músicas colombianas que me acuerde, y mucho menos tuve referentes en mi carrera como músico, yo soy flautista, que fueran de mi país, y mucho menos que fueran afro. Entonces creo que si hay un cambio muy grande de paradigmas, y ese cambio de paradigmas, aunque duela, es necesario hacerlo. Y ahí es donde yo digo, el desarrollo en la música, para que se dé, pues tiene que cambiar la base en la educación. Porque pues si nos siguen enseñando lo mismo que le enseñaban a una persona hace 50 años, pues no estás cambiando realmente nada, porque ese niño está aprendiendo lo mismo que hace 1000 años. Entonces creo que ahí hay una tarea gigante de la academia en cómo replantear la educación musical para el desarrollo. ¿Qué pasa cuando no hay ese desarrollo? Pues hay un tema, y es que hay un problema que siempre la gente dice, y es que no hay plata, ¿cierto? Pero resulta que la plata no lo es todo, y más que la plata, a mí me gusta hablar de recursos, pero también de recursos sostenidos, porque recursos ¿cómo? O sea, tú tienes los recursos, pero si no los tienes todo el tiempo, pues eso no sirve. O sea, si tú haces eco una vez, genial, maravilloso, pero si lo haces de pronto 20 veces, vas a empezar a ver el cambio, ¿sí? Entonces no es solamente tener los recursos, sino la garantía de que eso sea sostenido. Ahora bien, cuando no hay eso y no hay apoyos, hay una cosa que pasa mucho en Colombia en la música, y es la fuga de talentos.
En Colombia hay una fuga de cerebros musicales enorme y eso también hace que esos liderazgos tan potentes que podríamos tener en nuestro país pues se vayan. Muchas veces pues porque no tenemos las capacidades para garantizarles lo que ellos tendrían en otro país, ¿sí? Entonces ahí es donde la falta de recursos y digamos de valorar el capital técnico es tan importante. Hay algo que yo siempre me he preguntado mucho y es la manera como nos organizamos. Hace poco un estudio, no me acuerdo dónde lo leí, en Portafolio o algo, decía que trabajar en Colombia, o sea, las empresas, una firma de auditoría, eso como un trabajo en Latinoamérica, y Colombia es súper difícil, es un lugar súper difícil para trabajar en equipo. Y yo creo que es súper verdad. Aunque la música sigue siendo un espacio de colectividad, es difícil que seamos, digamos, como partners con otras organizaciones, pero eso también pasa por la precariedad del sector, porque como son tan poquitos recursos, pues a veces como que entre nosotros nos pisamos y es difícil poder llegar a una meta común así. Es muy importante trabajar en equipo. También pasa algo, y es que por la falta de recursos sostenidos no hay oportunidad de hacer feedback. Y en el desarrollo eso es importantísimo. O sea, digamos que nos enseñaron que nosotros crecíamos así, y resulta que no, que crecemos así. Y el problema está acá, y tú le das la vuelta, y le das la vuelta, y le das la vuelta, pero siempre que vuelves al problema ya no estás acá, sino que vas subiendo, ¿sí? Y eso es súper importante. O sea, el desarrollo es circular. Y eso pues no lo digo yo, lo dicen teóricos del desarrollo, lo dicen teorías, y no solamente eso, sino que es una manera de un entendimiento en donde tú vas, yo recibo, ¿sí? En donde co-creamos, y no solamente eso, sino en donde hay la posibilidad de decir, hey, te equivocaste, esto no se puede así, vamos a cambiarlo. Pero resulta que muchas veces no tenemos oportunidad para equivocarnos. Y eso es muy importante, que ustedes como jóvenes sepan que sí tienen la oportunidad para equivocarse, que sí pueden volver a empezar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si lo comparamos con otras industrias, no sé, voy a hacer el ejemplo más banal, Rappi. Con Rappi pasó que pues ellos ahora tienen una super unicornio del mundo, ¿sí? Pero resulta que cuando vas a escuchar la historia de Rappi, pues ellos hicieron no sé cuántas aplicaciones antes para poder llegar a eso, ¿sí? Y eso es lo que es muy necesario también en la música, aprender a iterar la idea. Usemos la palabra pivotear la idea, ¿sí? O sea, tú la pruebas una vez, la pruebas otra, y así es que empiezas a llegar a un ejemplo de desarrollo. Ahora bien, hay un tema importante y es la falta de liderazgos. Los liderazgos no se mueven mucho en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo mismo, como que no es que haya muchas personas que estudien temas de desarrollo o de gestión, entonces los liderazgos se quedan quietos y es muy importante el cambio para poder innovar. Además de ese liderazgo, es importante promover los liderazgos en las regiones, porque al final, pues tú no puedes cambiar la constitución y la alcaldía va a durar 3 años y el gobierno 4, y eso no hay nada que hacer. Mientras que si tienes unos liderazgos súper fuertes en las comunidades, que estén todo el tiempo sostenidos y que sepan la importancia de sus proyectos, pues ellos son los que van a hacer el llamado y van a reclamar por esos proyectos. Y no dejarlo a la mano de nosotros, y volvemos a lo mismo de la tiranía de los expertos, ¿sí? Finalmente, creo que hay una manera en que nosotros nos medimos que es muy rara. Eso sí no es culpa de nosotros, digamos en general, sino que es culpa de los tecnócratas. Entonces, Colombia tiene 1.104 municipios, si no me equivoco, de los cuales 1.000 están categorizados como en categorías 5 y 6, y solamente 104 en categorías 3, 2, 1, distrito capital, distritos culturales, y 5 y 6 quiere decir que es como municipios que no tienen acceso a agua potable generalmente, o poca oportunidad de empleabilidad. Bueno, digamos que los miden por unos temas económicos. Si nosotros nos seguimos midiendo así, pues es muy grave encontrar un cambio, porque tienes 1.000, o sea, no tienes 20, tienes 1.000 que tienen muchos problemas, y si los mides solamente porque son pobres, pues es un raro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, San Jacinto es categoría 6, o Oveja Sucre es categoría 6, o Galeras, sí, pero ¿qué te encuentras allá? Unos festivales, nace la cumbia en el Banco Magdalena, y es categoría 6. Entonces, ¿cómo estás destruyendo los recursos si es de acuerdo a la pobreza, y cómo la cultura o la música podría ser un agente de desarrollo en esos lugares, ¿sí? Entonces creo que ahí hay una pregunta súper grave, y es la manera en que nos medimos, y es algo que siempre pues lo reclamaré, y es como
tienes 1000 y por qué los dices que son pobres, pero bueno, pobres ¿cómo? O sea, porque pobres en cultura no son. Entonces, ahí es donde te debes empezar a pensar un poco más, ¿sí? Ahora hay un tema importante y es repensar la manera en que nos medimos, y yo hago una invitación siempre a hacer cruces entre los nodos ambientales y culturales, porque en donde hay riqueza de diversidad, hay riqueza musical. Eso sí, no le quede para la menor duda. ¿Qué estrategias podemos incorporar? Ya como para cerrar, pues promover el trabajo en equipo, es súper importante. Creo que no olvidar esos principios fundamentales que nos da la UNESCO, los principios de diversidad y de protección, para cualquier tema que nos vaya a beneficiar a nosotros. O sea, siempre debemos pensar en, no olvidemos los principios que nos da el principio de diversidad, que es el principio de protección y de garantía de los derechos de estas personas. Y no solamente eso, sino la comunicación, ¿sí? O sea, el rol de la comunicación es muy importante. Perdón, me volteo aquí, activar. Y activar medidas mucho más drásticas de protección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté acá a que haya una persona en San Andrés haciendo un canto o gospel o un canto de trabajo en el llano en Casanare. Nunca va a haber lo mismo. Entonces yo sí creo que hay que tener unos, digamos, como hay que ir más rápido en esos lugares que están más vulnerables y hay que activar medidas mucho más potentes. Y esto me encanta ponerlo así en mayúscula, y es abandonar la obsesión por el impacto. Resulta que hay una manera en que los expertos dicen que nos tenemos que medir, que es, ¿y eso cuánto impacto tiene? ¿A cuánta gente llegó? ¿A cuántos niños atendimos? Atendimos 18.000, y cuando yo veo eso, pues trabajé en el gobierno muchos años, no solo ahí, sino en la Cancillería, y yo decía, eso no me dice nada, o sea, ¿a quién le importa 25.000, 50.000? Pero cuando tú hablas abandonas esa obsesión del número y empiezas a pensar en la historia de esa persona detrás de esa comunidad, o sea, volvemos a lo mismo. Para que la música se desarrolle en el país, necesita que pase una magia gigante ahí. O sea, no solamente es que el músico toque. Entonces hay que valorar mucho más las historias de las personas. Hay unas teorías de desarrollo mucho más cercanas, está la teoría del buen vivir, que habla mucho de eso, o sea, cómo nos conectamos desde otro tipo de metas, cómo nos medimos desde metas más socioemocionales, en donde, o sea, creo que hay que empezar a tratarnos bien, ¿sí? Y claramente esos nodos culturales o esos proyectos comunitarios, pues claramente es importante que que den algo, que la gente pueda vivir, que sean comunitarios, que sean escalables. O sea, no estoy diciendo con eso que no se pueda revisar el impacto en números, pero sí creo que si de entrada la primera medida es, tienes que tener tu profesor en Soacha, tienes que tener 400 niños, pues qué calidad de educación le vas a dar a ese niño, ¿sí? Mientras que si de pronto pensamos, tenemos 4 niños, no sé, a mí solo me da para eso, pero esos 4 niños se les está brindando una atención especial en esto, y además de eso, estos niños van a contar una historia y van a hacer transferencia de saberes a otros niños, pues de pronto también tienes otras maneras de medirlo. No es tan fácil, digamos, como pivotear ese problema, porque claramente estamos frente a lugares que te piden impacto, pero sí creo que es muy importante, al menos desde la parte musical, abandonar esa obsesión, y van a ver cómo empieza a ocurrir la magia con proyectos mucho más claves, con tiempo para hacerlos, ¿sí? Entre más rápido haga las cosas, pues más errores van a cometer, y esos son los errores de las políticas públicas en este país. Entonces creo que eso es súper importante para pensar en el desarrollo, y pues no solamente eso, sino para proyectarnos con todos los retos que tenemos en estos momentos. Entonces, bueno, gracias por escucharme y espero haberlos dejado picados con esto. Un saludito. Susana, gracias por la conferencia que acabamos de escuchar. Nos remite a muchas cosas, y sobre todo porque en este espacio, justo en este auditorio, estamos sentados personas que venimos de diferentes lugares del país. Y no solamente que venimos de diferentes lugares del país, sino que hemos tenido también un tipo de desarrollos sociales a partir de unas realidades muy específicas, muchas de ellas muy complejas, y que pasan y son transversales a los objetivos de desarrollo sostenible que tú mencionabas.
Tú hablabas del no obsesionarnos, pero sin duda alguna debemos preocuparnos. Y debemos preocuparnos por muchas cosas. La Agenda 2030 establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son como grandes sombrillas. Unas sombrillas que se interconectan también entre ellas mismas, como tú lo mencionabas, pero sin duda alguna el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, son cosas por las cuales deberíamos nosotros tener una mirada, o construir o orientarnos. Y si lo miramos desde un país como Colombia, un objetivo como el número 16, que es la paz, la justicia y las instituciones sólidas, pues tiene también mucho más sentido. Tú lo mencionabas, hablabas de los acuerdos de paz y hablabas también del informe de la Comisión de la Verdad. Yo quisiera, a partir de tu experiencia en diferentes espacios públicos de liderazgo en el país, que nos contaras cómo el trabajo en diferentes de estos frentes ha tenido buenos frutos, ¿sí? Porque sin duda uno se tiene que preocupar, pero también tiene que celebrar que haya cosas que se han hecho bien y que se ha trabajado desde una mirada constructiva y sobre todo de gran significancia. ¿Qué historias nos puedes compartir en torno al trabajo social con la música, al trabajo desde la música para transformar sociedades, que hayas tenido la oportunidad de conocer? Ok, sí. Sí, claro, o sea, digamos que cuando solo quiero corregir que cuando menciono lo del impacto, pues me refiero mucho al impacto, digamos, de números, pero claramente la agenda de los ODS, pues es una agenda que todos debemos seguir. Bueno, pues las historias del desarrollo de la música, pues para mí que he tenido, sí, el privilegio de conocer el país, pues son muchas. Hay historias asombrosas en donde uno puede incluso materializar eso que estamos acá hablando y que a veces parece como tan nebuloso y que uno dice cómo se puede desarrollar una comunidad a partir de la música, pero eso sí sucede mucho en Colombia, sucede en la frontera del Pacífico colombiano con Ecuador, ¿sí? Con las músicas de marimba, sucede en el Chocó con las músicas de chirimía, sucede en San Andrés con las músicas, allá hay 11 géneros musicales, entonces pues es enorme, las músicas urbanas, el gospel, el chotice, sucede en Antioquia, ¿sí? Clavado en las montañas también, con el turismo en el oriente antioqueño, con las bandas, las retretas, y creo que es una riqueza tan grande que a veces pues es como uno sí se genera una impotencia, pues el sentir que claramente que estas músicas no sean tan reconocidas, pero sí generan un desarrollo enorme. Historias bonitas, tengo pues muchas para contar, pero lugares como por ejemplo Puerto Carreño. Puerto Carreño es un municipio que para llegar a Puerto Carreño pues solo puedes llegar en un avión de Satena o cruzando desde Venezuela, es mucho más cerca. En Puerto Carreño, Bichada, la música vive, digamos, como en las comunidades. No hay nadie allá que no sepa qué es un cuatro, unos capachos o, ¿sí? O una arpa llanera. Y no solamente eso, sino que recuerdo mucho cuando cerraron la frontera en la época de, no recuerdo qué gobierno fue Santos, bueno, y me enviaron allá porque había que hacer un concierto, ¿sí? Y justo era ese tema de la identidad el que tenía como que hacer ese llamado a la unión, y no solamente a esa unión con, pues, con digamos, las personas que estaban en Puerto Carreño, sino las personas que estaban, digamos, como deportadas de Venezuela, pero cuando tú vas a ver, pues es un río que los separa y que es como, pues casi impredecible, pues es muy pequeñito. Entonces, al final mencionas como la música une lugares, como la música es identidad. Y en muchos lugares de los que tuve que trabajar, muchas veces me enviaban generalmente después de algo que pasaba muy grave, porque era la música la solución. Cuando pasó el Iota en San Andrés fue una historia súper fuerte, porque pues claramente digamos que fue un nivel de destrucción muy grande. Y a mí me mandaron 5 días después de que había pasado el huracán, ¿sí? Y debía revisar qué estrategia cultural debíamos hacer a través de la música para sanar lo que había pasado. Y bueno, hicimos varios conciertos, era difícil pensar en un concierto gigante y hacer todo esto porque pues era tal el daño que cuando yo llegué a San Andrés, yo llamé a mi jefe y le dije, acá no se puede hacer un concierto, ¿sí? Pues como no en lo que está pasando. Pero claramente los artistas sí necesitaban sentir que los estábamos cuidando, que estábamos limpiando sus instrumentos que se habían mojado o que habían pérdidas totales. Y ahí la música alrededor en comunidad, con la comida en Providencia,
era lo que estaba generando la unión. Entonces, siempre he sentido que la música es un lugar como para el desarrollo de la comunidad. Y pues un hito muy importante en el país, y yo creería que en el mundo, en Colombia, tiene que ver con el Plan de Música para la Convivencia, el cual coordiné, y que tiene 1.043 escuelas de 1.103 municipios. Y eso quiere decir que en todas las escuelas de música, en todos los municipios hay una escuela de música, ¿sí? Y esa escuela de música pues funciona para garantizar los procesos de los niños. Y pues eso no sucede en otro país del mundo. Es muy extraño, de hecho ganamos un premio por eso, y creo que ahí es donde deben estar como muchos los retos, como tenemos una autoridad, como lo mencioné en la presentación, Colombia es una autoridad para hablar de música y desarrollo, porque tenemos con qué, o sea, no tenemos dos géneros musicales, somos infinitos en lo que tenemos y en la cantidad de intérpretes y territorios. El desarrollo sostenible debe mirarse desde la multidimensionalidad. Si uno quiere decirlo, puede poner una palabra como en la complejidad, ¿no? Y uno pensaría que, por ejemplo, habría metas, por ejemplo, desde este plan global, en donde la cultura y la música no tienen nada que ver. Y se me viene a la cabeza siempre que tocamos estos temas y conversamos, por ejemplo, temas como que hay ciudades en el mundo donde se encuentran los grandes servidores que alojan la información, la data, y entre ellas la información musical, lo que nosotros consumimos, por ejemplo, en Spotify o en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Hay lugares en el mundo que están en crisis de energía porque están ubicados en lugares donde ya no se encuentra agua o no hay fuentes energéticas que sirvan para enfriar los servidores. Y uno puede pensar, no, es que yo consumo Spotify, eso quiere decir que yo no estoy generando ningún impacto negativo al medio ambiente porque no tengo un disco físico en plástico, etcétera, etcétera, que contribuya de alguna u otra forma como desperdicio de basura. Pero al mismo tiempo hay un consumo de música cuyo consumo de música exige que haya un servidor funcionando 24/7 y que al mismo tiempo hayan fuentes de enfriamiento de esos servidores. Si uno piensa, por ejemplo, en el medio ambiente y en el consumo de la música, solamente con este ejemplo ya uno se da cuenta de que hay unos impactos invisibles o fantasmas. Tú en tu experiencia y sobre todo desde esa reflexión multidimensional, ¿en dónde has encontrado que nosotros también podemos impactar desde la música más allá de los lugares comunes de los derechos culturales, el disfrute, la parte emocional, la construcción de sociedades, el desarrollo de habilidades para el ser, más allá de esos lugares que normalmente asociamos a la música? ¿Qué otras cosas has visto donde la música puede ser importante y genere un impacto en el desarrollo sostenible del país? Sí, pues es verdad todo pues, lo que mencionas. De hecho, pues son 170 metas que, como les digo, se contradicen muchas y hay a veces gráficas súper bonitas que salen de cómo todo se cruza y parece como una araña de constelaciones, y es difícil poder procesar toda esa incertidumbre, ¿sí? Pues porque uno dice, bueno, esto es bueno o malo, no, pero al final es importante y es el camino en que estamos y nos toca abrazar esa complejidad, pues abrazarla, quererla, tratarla con cariño. Y pues hay una pregunta más, digamos que tu pregunta me lleva a una reflexión que siempre me he hecho y que una vez la pregunté a un profesor, y es como, listo, son 17 objetivos, están muy lindos, dicen educación, deporte, no sé qué, porque no hay uno que diga cultura, ¿sí? Y eso ha sido una discusión muy grande, ¿sí? Entonces dicen, no, es que es transversal, y una vez un profesor me respondió como, es que por la cultura la gente mata, por la cultura las religiones, pues digamos, muchas se enfrentan. Es un tema que es tan complicado que prefirieron no meterlo, y yo dije, wow, esa fue la mejor respuesta que me pudieron haber dado, porque me daba mucho mal genio ver que solamente era porque era transversal y nos metemos ahí como podamos. No, pues resulta que si estamos ahí, hay un tema muy importante en donde nos podemos meter mucho, y es que justo hay un centro, aunque no lo crean, hay un centro de resiliencia en Estocolmo que trabaja los problemas del mundo. O sea, porque son problemas tan difíciles que es como, juepucha, ¿qué vamos a hacer? Entonces allá tienen pensadores, premios Nobel, de todo, los llaman a que piensen cómo vamos a llevar la educación a, no sé, en África, este problema no está funcionando. Bueno, digamos que de ahí salen las grandes ideas en muchas veces. Y de ahí ellos sacaron un documento muy importante que habla sobre una nueva teoría de ecosistemas, ¿sí?
ellos hablan de ecosistemas en donde no solamente los ecosistemas están el del agua, el de aprovisionamiento, la comida, la luz, la fotosíntesis, bueno, todo lo que aprendimos en el colegio, sino que también hablan de los servicios culturales. Y cómo los servicios culturales, en ese conocimiento que tienen además las comunidades ancestrales, van a ser determinantes para salvar el mundo. Uno de esos se encuentra en Colombia y está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el proyecto Aluna, que pues no sé si conocen la Aluna y lo que significa la línea negra, la línea dorada en la cultura guayú, y significa como esto es lo que nos protege. Ellos tienen un conocimiento tan grande, o sea, de nosotros y de cómo podemos proteger el mundo, que en muchos lugares ya están estudiando cómo los indígenas cuidan o enfrían la tierra. Entonces ahí la cultura tiene un papel determinante, porque al parecer, pues digamos, según estas teorías y los servicios ecosistémicos, en el conocimiento ancestral está la respuesta para lo que viene. La Amazonía está casi a un punto de no retorno. ¿Qué significa eso? Que mucha gente a veces en lugares comunes piensa, bueno, yo siembro un árbol y con eso soluciono. No, pero resulta que parece que ni siquiera sembrando árboles puedes volver a reconstruir la erosión que hay. Y puede ser que en 30 años sea una sabana y que ya por más que queramos volver a que sea una selva, no va a ser. ¿Y qué pasa ahí? Pues hay un montón de pueblos indígenas, muchos que ni siquiera conocemos, pueblos originarios, que tienen un conocimiento y que han vivido allá y que pueden dar una información importante para poder resolver el problema en el que estamos, ¿sí? Entonces creo que eso es solamente un ejemplo de, digamos, de las cosas que hay. Yo siempre llamo a la reflexión con los temas de consumo sostenible, porque hablamos muchas veces de turismo cultural, ayer lo tuvimos, pero yo digo, bueno, ¿y dónde está la música ahí? La música también puede ser, muchas veces hablamos de bonos de carbono, ¿sí? Pero yo siempre me he preguntado por qué las salas de conciertos acá también podrían sumarse al tema de la captura de bonos de carbono, y por cada concierto que uno entrara estuviera protegiendo un lugar en otro lugar. Resulta que nosotros sí somos una, vuelvo y lo digo, autoridad para hablar de desarrollo, y más en Colombia, no solamente por eso, sino porque nuestro territorio tiene el 40% del Amazonas. Eso es muchísimo, o sea, nosotros en Colombia somos 40% Amazonas, y eso significa que vamos a tener un impacto y una resiliencia al cambio climático que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Y de hecho, hace 2 años, bueno, ahorita desde hace 2 años hemos tenido unas lluvias tremendas, ahorita va a venir una sequía tremenda, y sobre eso, aunque uno no lo crea, la música tiene mucho poder. Y no solamente es el tema de inspirar, sino también el tema de liderar ese cambio. Muchísimas gracias. Quisiera saber si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Gracias. Le pasamos un micrófono a Alex. ¿Me ayudas también con una foto mientras hacemos la intervención? ¿Permites un segundo? ¿Estamos listos? ¿Sí? Súper. Alex, te ubicas en este costado para tomarle justo la foto a ella cuando esté horizontal. Gracias. Cuando quieras. Pues a mí me interesa mucho saber cuál fue tu paso de, ok, soy estudiante de música, pero luego aplicar todo eso a la sostenibilidad, y como un artista pues como nosotros, por lo menos yo que ya voy saliendo de la carrera, podríamos empezar a aplicar eso dentro de nuestro trabajo como artistas. Ok, sí. Pues mira, yo pues siempre he querido mucho la naturaleza, pues soy de Medellín, pero pues mi familia por parte de mi mamá siempre fue paisa, así que pues las vacaciones las pasaba en el campo, entonces siempre me ha gustado mucho la naturaleza, el mar, entonces como que siempre veía, o sea, era activista del medio ambiente, pero como muy, pues como superficial, o sea, digamos como que lo miraba como, sí, me encanta esto, pero quiero saber más, investigaba y decía, no, es que están diciendo esto está pasando. Y cuando estaba en la pandemia, que fue como la gran debacle de todo, y estaba en el Ministerio de Cultura justo trabajando, y pues fue muy fuerte para mí personalmente, digamos, y emocionalmente, porque era mucha gente llamándote que no tenía trabajo y pues no había una solución cercana para eso. Y después de muchas reflexiones, en la pandemia yo tuve 1103 reuniones, o sea, fue una
locura la cantidad de reuniones que tengo reportadas que hice con muchas personas, pero después de eso yo dije, no, la música tiene que pensarse en gestionar desde otra forma. O sea, fue como algo que yo literalmente me levanté un día y dije, no puedo seguir pensando en gestionar y desarrollar y gerenciar la música desde lo que estábamos pensando antes, porque eso no está funcionando definitivamente, ¿sí? Claro, esa decisión la tomé conscientemente después de tener como toda esta gran crisis y dije, bueno, ¿qué puedo estudiar que se conecte con eso y además que sea algo que a mí me guste, ¿sí? Y yo siempre pues había, como que siempre iba que a la caminata, que a los páramos, ¿sí? Ahora soy experta, no sé, en los páramos, pero es muy chévere porque eso se cruza con el conocimiento musical y ahí es donde yo les digo como que hay una oportunidad gigante, porque pues claro, ustedes son intérpretes, están desarrollando su carrera musical, pero claramente en sus comunidades y en, digamos, de donde vienen, hay unas oportunidades todavía todas por hacer en temas de desarrollo, y no solamente social, sino que también puede ser ambiental. Y no solamente eso, es una de las carreras del futuro, la creatividad y el cuidado del medio ambiente. O sea que es, pues mezclarlos, pues más tarde que temprano va a ser más necesario. ¿Alguien más? Maestro. Creo que estamos, maestro. Sí. Bueno, yo aprovecho la oportunidad, no puedo no hacerlo, Sí, está bien. de que nos hubiera, yo participé en algunos de los cursos que hicimos en pandemia y al final de la pandemia. Sí. Y yo lo que quiero es comentarle aquí, pues todos estos muchachos son estudiantes míos, cómo nos cambió a nosotros de manera individual y como institución el haber tenido esa experiencia. Cuando nos convocaron y el maestro Julián nos habló de los proyectos y bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener, no sé, 140 estudiantes de todo el país, de comunidades indígenas, de ciudad, de pueblos, y el miércoles, ¿cómo vamos a hacer esto? Como academia, ¿cómo enfocamos el asunto? Resumiendo, yo no estoy seguro si nosotros realmente aportamos mucho para ellos en proporción a lo que ellos nos aportaron a nosotros. O sea, uno piensa que va a ir a trabajar por ellos, a hacer cosas por ellos, y resulta que la riqueza que tienen es de una magnitud que uno no se imagina. Pero además a mí lo que más me impresionó fue la capacidad que tuvieron de interactuar de todas las regiones ellos y sus propuestas y lo que nos enseñaron. Ahora que comentabas de los guayú, pues tuvimos la experiencia con un músico guayú, que yo creo que fue la mejor riqueza del curso para nosotros y para ellos mismos. O sea, fue más lo que aprendimos y lo más hermoso es que se creó, o sea, sin proponerlos, está la red ahí, estamos en contacto con ellos. Lo que nos tiene preocupados es cómo mantenemos esa conexión, que no se nos vaya a ir, que no, todavía nos comunicamos con ellos, ellos nos escriben, les escribimos. ¿Cómo podemos hacer? Porque estoy seguro que ellos son los que van a replicar todo eso por allá. ¿Qué mecanismo podríamos encontrar para que una vez terminada el contacto semanal que teníamos, lo podamos mantener? Terminamos hace cuánto, Julián, esos proyectos a finales del año pasado. El año pasado, sí. Y todavía estamos en comunicación. Me parece que eso tendríamos que buscar una manera de sostenerlo y de rescatarlo. Y nuevamente, pues un agradecimiento de haber podido participar en eso. Pues en el caso de esos proyectos, nosotros seguimos trabajando y están sobre la mesa las propuestas. Vamos a ver de eso qué termina pasando. Pero esa intervención suya, maestro, me lleva, y si me lo permite, a sumarle una pregunta adicional que creo que Susana puede responder y tiene que ver con hemos encontrado diferentes tipos de necesidades en las regiones. Algunas tienen que ver con complementación a saberes musicales, tienen que ver con
cómo se conectan esos puntos de saber con otros puntos de saber para el potencial de las regiones. Pero también nos hemos visto con necesidades de infraestructura, nos hemos encontrado con necesidades de herramientas, nos hemos encontrado con necesidades laborales. Nos hemos encontrado con una precariedad bastante significativa y eso tú lo sabes muy bien porque tú lo has mencionado en esta conferencia. Nuestro sector es un sector bastante particular y puntualmente es un sector que está muy vinculado a la informalidad, muy vinculado a una manera de estar dentro del sistema que es peligrosa en el sentido de que, por ejemplo, cuando pasa una pandemia, los soportes y las estructuras de apoyo no existen. No existen para nada. En el almuerzo hablaba con la maestra Martina Camargo y me decía, si no hubiera sido porque yo tenía ahorros, tal vez yo no sé qué hubiera sido de mí. ¿Sí? Porque yo tuve la oportunidad de comer, tuve la oportunidad de vivir gracias a que yo soy muy organizada y tuve cómo respaldarme con lo que había guardado de mi propia práctica. Pero no fue así para todos. No fue así para todo el sector en Colombia y tú lo viviste. ¿Cuál sería tú, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y pensando en esos aprendizajes tan hermosos que hemos tenido en proyectos que hemos desarrollado en la Sergio recientemente, cuál sería tú un consejo que les das, por ejemplo, a esta generación de músicos sobre cómo vivir la vida del músico a nivel profesional después de las aulas, entendiendo que no solamente debemos ser sostenibles en cuanto al medio ambiente o a unos sistemas, sino también en cuanto a una vida digna, a unos sistemas de trabajo, unas conexiones con las complejidades del día a día y también de nuestros futuros? Sí, eso es una pregunta súper compleja, porque claramente, ¿cómo decirlo? Como que uno quisiera tener una respuesta indicada para poder resolver el tema de la informalidad, que pues tan tremenda que tienen los músicos en Colombia. Pues yo creo que la solución, pues claramente, digamos, pensando mucho en el tema del enfoque sistémico, pues no hay una sola solución para un problema tan grande como lo es la empleabilidad del sector musical. Cuando estábamos en pandemia yo reflexioné muchas cosas y pasé por muchas, digamos, como momentos, y dentro de esos momentos pues también es bueno preguntarle a veces a grandes maestros o personas que uno tenga como referentes. Eso es algo muy importante, es como tener referentes en la vida y en música más. O sea, yo tengo como mis maestros que yo les pregunto cosas, y una vez uno de ellos me contó algo y fue pues como muy determinante para mí, y fue que muchos de los grandes músicos del mundo no eran músicos cuando digamos, ahorita lo reconocemos como grandes músicos, pero tenían otras carreras también. Y eso para mí fue como, y empecé a buscar más cosas de historia y empiezo a darme cuenta que en la historia de la música muchos músicos hacían otras cosas además de ser músicos para poder vivir, ¿sí? Entonces no estamos hablando de algo que haya sido por la pandemia, sino que incluso desde antes otro que manejaba el taxi, Nina Simón, no recuerdo qué hacía, pero tampoco estaba ahí cantando. Ha sido muy difícil, digamos, la historia de ese oficio de ser músico, ¿sí? Ese oficio tan difícil y que muchos anhelamos. Hay personas que hablan de Francia como modelo a seguir, porque Francia tiene un modelo, digamos, como de intermitencia, en donde uno trabaja un poco y después tiene como, digamos, como un seguro, un estipendio que le permite vivir, que hay unos modelos que son ideales. Es maravilloso, pero resulta que no estamos en Francia. Entonces es un poquito complicado eso, y yo siempre pues puedo ser muy cruda o muy, digamos, muy aterrizada en esto, pero si les digo algo es que se especialicen en algo. O sea, como se especialicen en algo en lo que ustedes sean muy buenos, pero muy buenos, o sea, y esa especialidad en eso de lo que ustedes van a ser muy buenos, es la que los va a llevar a desarrollar ese proceso. Durante ese proceso, para encontrar en lo que son muy buenos, se van a estrellar, muy seguramente, pero van a poder encontrar que en eso que es lo que hago yo que es diferente a los demás y que puede hacer la diferencia, es donde van a poder encontrar ese camino. No es un camino fácil el que escogimos, ese de ser músico. No quiere decir que sea imposible vivir de la música, pero sí creo que hay que especializarse muy bien.
y digamos como que no, es que Susana es la única que sabe traducir, o sea, yo tengo amigos es que pues he pasado por muchos lugares de trabajo y he visto gente que se ha especializado en arreglar órganos, ¿sí? O sea, órganos de iglesia, es especialidad, órganos de iglesia españoles. Y resulta que lo hacen súper bien y viven de eso y maravillosamente, como también hay unos que dicen, no, es que ese es ingeniero de mezcla, pero es que ese estudio que se hizo para la mezcla es ese, ¿sí? Entonces, lo más importante en lo que yo he visto es como foco en lo que ustedes sienten que ese es el camino, ¿sí? Claramente estén siempre abiertos a las posibilidades y piensen mucho en la transversalidad. La música, al ser un arte, digamos, que ocurre en el momento y que pues solo ocurre ahí, pues es difícil, digamos, a veces de conectar con otras artes, pero sí es muy importante seguir pensando en la transversalidad y claramente pues esperamos que cada vez vengan mejores condiciones para los artistas desde lo político, ¿sí? Pues para de pronto emular modelos ideales, pero mientras que eso no ocurra, pues es muy importante que ustedes sigan estudiando y sobre todo se especialicen en algo específico que les haga marcar la diferencia. Gracias, Susana. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí, David. Maestra Susana, muchas gracias por la charla, sumamente interesante y bueno, como todas las charlas que hemos tenido hasta ahora en ECO, nos invitan a reflexionar y a pensarnos, como nos lo dice también Julián, desde distintas orillas, desde distintos puntos de vista. Me han llamado toda la atención lo que usted ha comentado, pero particularmente quisiera como entrelazar algunas de sus ideas para al final no plantearle una pregunta, sino conocer su opinión sobre lo que he venido construyendo en la medida en que hemos venido desarrollando este diálogo. Usted decía que la sostenibilidad debe ser analizada de manera sistémica, es decir, como lo mencionaba también ahorita Julián, desde la lógica de la complejidad, la complejidad que demanda precisamente reconocer que los sistemas complejos deben ser vistos desde múltiples puntos de vista. Pero es que la misma sostenibilidad es un fenómeno sumamente complejo porque hay demasiados enfoques sobre la sostenibilidad. Ahorita estamos hablando de la sostenibilidad ambiental, que bueno, aquí pues es como llama mucho nuestra atención porque es como el todo. Pero también está la sostenibilidad del trabajo, la sostenibilidad financiera, en fin, la sostenibilidad en la educación, son muchísimos frentes. Y decía también usted que los objetivos de desarrollo sostenible chocaban unos entre otros, entonces no solamente chocan los objetivos, sino también estas mismas visiones de sostenibilidad. Y lo planteo también retomando un ejemplo post-pandemia. Ya venían desarrollándose, pues desde a partir del desarrollo de todas las plataformas digitales de música, venían desarrollándose en coevolución también el contexto de la música en vivo, ¿no? Es decir, los espectáculos en vivo. Todos sabemos que la mayor cantidad de los ingresos de los grandes artistas sobre todo se van más que por la venta de discos que ya no se vendían, más que todo por los conciertos. Pero después de la pandemia el tema ya es absurdo, o sea, nosotros miramos la programación en Bogotá y tenemos todas las semanas Movistar Arena lleno, tenemos conciertos en la Julio Mario, tenemos en el Coliseo Live, creo que se llama, el nuevo lugar, y con artistas que vienen desde muy lejos, en sus aviones, llenos también de todo su staff, gente que viene de distintas partes de Colombia a sus conciertos. Y entonces empieza a quedar toda esa huella de carbón de la que hablaba ahorita Julián, que es una huella inmensa. Con ese ya empezamos a reñir, pero resulta que este fenómeno da cuenta de una forma de sostenibilidad del mercado de la música. Y cómo detener esa máquina si está generando trabajo. ¿Sí? ¿Cómo dejar de que la gente deje de ir a los espectáculos si se están generando un montón de puestos de trabajo indirectos y demás? Y tal vez por eso mismo es que todas estas visiones sobre el decrecimiento pues no cuajan, porque resulta que la sostenibilidad, cuando se trata de hablar de acabar con el hambre, que el hambre la sientes ahora, ¿sí? Pues como que empieza a tener mayor relevancia en el presente, en el inmediato, que la que nos dicen que el mundo se va a acabar en 50 años y demás, ¿cierto? Sí. Pero además surge otra cosa, y es que
esto que parece ser un discurso inicialmente de los académicos, luego de los gobiernos, ahora también se nos traslada a los ciudadanos. Entonces es un lío tenaz, me parece a mí, también para un artista que tenga que gestionar tantos frentes de sostenibilidad. Entonces yo quisiera entonces, ahora bueno, tal vez se me ha venido ocurriendo una pregunta en el camino, y es, usted nos hacía unas invitaciones como ciudadanos, a actuar a tener como una acción ciudadana que sea consciente de todos estos fenómenos. Es decir, ¿cómo no abrumarnos con tanta sostenibilidad? Además porque, le digo, es decir, es verdad, ¿cierto? Pero dejamos de consumir, dejamos de trabajar. ¿Cómo asumir esto? Porque vemos que la cuenta es regresiva, pero también el hambre es de ya. Sí. Es supremamente complicado. Claro, y tú hablabas de las Sí. contradicciones, porque Sí. es que justo David lo que está haciendo es una exploración muy interesante acerca de esas contradicciones. De esas contradicciones, si tú me lo permites, yo tengo una idea, David, y un ejemplo súper bonito que tiene que ver con la capa de ozono. Durante muchísimos años, tal vez los estudiantes que están aquí no lo vivieron de manera inmediata, pero nosotros un poco sí, y teníamos un gran peligro. Nos acechaba esa capa de ozono que se estaba abriendo, ¿no? Y se abría y se abría y se abría, y iba a generar unos cambios muy significativos en diferentes frentes a nivel ambiental, etcétera, que ponían en riesgo la existencia del mundo. Y descubrimos, en una acción bastante rápida, descubrimos que habían una serie de partículas que se utilizaban en los aerosoles, que eran las que no debíamos seguir utilizando, y en el momento en que lo descubrimos, la industria cambia y se adapta precisamente para poder responder a unos impactos negativos. Y eso no significó, por ejemplo, dejar de consumir cierto tipo de productos, entre ellos los aerosoles, sino hacer modificaciones que permitan precisamente el que los impactos negativos, en el caso de la capa de ozono, pues no se dieran. Y lo que estamos viviendo ahora, y las noticias más recientes, es la capa de ozono está cerrándose, ¿cierto que sí? Y creo, sí, me parece súper valioso lo que hablas, y es insistir en la idea de las complejidades y sobre todo en cómo se traslada eso a los individuos. Y más, si le suma, te quiero sumar un factor además, que si uno piensa quiénes son los grandes contaminantes o quiénes están produciendo las grandes contaminaciones en el mundo, ni siquiera somos nosotros los individuos, sino estamos hablando de grandes industrias, ¿cierto que sí? Entonces uno dice, ¿cómo no se le pone una cota a esas industrias que son realmente las que están generando unos impactos en la vida de las colectividades? Creería que lo que debería pasar es un ejercicio de balanza y de balance, así como lo que sucedió con la capa de ozono, y deberíamos encontrar unos justos medios y una serie de buenas prácticas en esos justos medios que permitan que el hambre sea un ítem que podamos estar cubriendo siempre, pero que al mismo tiempo el crecimiento se esté dando, pero que al mismo tiempo el trabajo sea un trabajo que sea posible para muchos, pero que al mismo tiempo pasen muchas cosas, ¿sí? Y creo que las respuestas no están en los absolutos, y en las complejidades las respuestas no están en los absolutos, ni tampoco en las singularidades, está precisamente en la multidimensionalidad, que tú hablabas de ahorita desde esa perspectiva. Y entonces, ¿cómo hacemos para desde diferentes frentes crear ejercicios de balanza que permitan la coexistencia de esas posibles contrariedades? Uno puede estar pensando también, y si uno quiere, en lo que está sucediendo ahora con desarrollos en la música como la inteligencia artificial. Y uno puede pensar, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial con el desarrollo sostenible? Pues mucho, porque ¿dónde van a trabajar los músicos si ya existe una máquina que resuelve todo por los mismos músicos, ¿no? Y entonces ya el problema no va a ser si haya venues para tocar adecuados o si hay instrumentos en las regiones, sino que ya no vamos a necesitar necesariamente unas fuentes humanas de información para suplir cierto tipo de experiencias. Y creería yo, y aprovechando, María Claudia nos mencionaba el lunes al reciente premio Princesa de Asturias, a este filósofo italiano, creería yo que el ejercicio está en otra de las virtudes de la Sergio, que es trabajar en torno al humanismo. Y cómo el hombre no va a ser necesariamente reemplazable, y cómo siempre vamos a tener ahí esa figura humana por la cual tendremos que trabajar, ¿sí? Y esa figura humana nos va a llevar a los justos medios.
Un ejemplo de ello es cómo le ponemos cota a los desarrollos en inteligencia artificial, porque el hombre, desde la perspectiva filosófica, debería estar primero más allá de ese tipo de desarrollos tecnológicos, o cómo esos desarrollos tecnológicos, si se desarrollan, van en beneficio del hombre y así sucesivamente. Creería que la contradicción podría resolverse desde el justo medio y sobre todo desde la tranquilidad también de nosotros como individuos / individuos músicos. Nos preocupamos en la justa proporción también y hacemos contribuciones en las mismas proporciones porque sabemos que estamos ubicados dentro del gran espacio social en una pequeña porción de las responsabilidades. Somos corresponsables, pero somos una pequeña porción de esas grandes responsabilidades existentes en estas grandes preocupaciones. No sé si... La pregunta era para ti, Susana, yo me metí, pero, Sí, pero perdón. Pues yo siempre sí soy súper radical en el llamado a consumir menos. Pues como que, no sé, hay un artista, de hecho desde el arte hay muchas maneras de denunciar lo que va a pasar en el mundo. Y hay un artista, bueno, se me olvida ahorita, pero está en una TED, que hace una simulación del 2050 y no es nada divertida. Pues porque es escalofriante y tiene que ver con el hecho de vivir sin agua. Y pues claro, puede sonar como que salgo aquí yo como la loca del apocalipsis, pero es verdad, ¿sí? O sea, eso está pasando y no hay manera de que no hagamos parte de. Claramente sí hay digamos que unas medidas oficiales en donde hay unas personas que contaminan mucho, unas industrias que contaminan mucho más, hay unos países que contaminan demasiado, pero no nos podemos hacer los de la vista gorda por un tema técnico simplemente, y es que nosotros estamos sobre la línea del Ecuador. Somos uno de los lugares que más va a recibir impacto del cambio climático en el mundo. Medellín, Bogotá, ¿sí? Cartagena, son lugares que no están listos para lo que va a pasar, ¿sí? O sea, entonces sí creo que sí es nuestro deber trabajar ante la mitigación del cambio climático. Claramente, pues, o sea, digamos, nosotros obviamente no podemos hacer pues vamos a cambiar el mundo y que salgas de acá corriendo, el mundo se va a acabar y todos nos encerramos, no, es un tema de aprender, una maestra me decía, aprender a navegar en un mar de incertidumbre, ¿sí? Porque pasa la pandemia, pero después van a haber incendios, pero después las lluvias, pero después esto, y y esto empieza a afectar digamos, la manera en que vivimos, y empieza a afectarnos pues, en la salud mental, nos da ansiedad, pero eso no quiere decir que el mundo se esté acabando ya, sí, o sea, afuera hay muchas oportunidades, sino que pues hay que vivir con un poco más de conciencia, de consumir menos, porque yo sí creo en la revolución del aleteo de la pequeña mariposa. Creo que debemos creer mucho en eso, porque va a ser la única manera, o sea, el llamado desde lo individual va a ser lo único que cambie, digamos, la manera en que estamos consumiendo, porque estamos acabando el mundo, o sea, el mundo ya no tiene los recursos. Creo que el año pasado ya nos gastamos lo que teníamos que gastarnos de la vida, entonces estamos consumiendo menos y sin agua no se vive, ¿sí? Entonces sí creo que la reflexión debe ser súper aterrizada y honesta sobre lo que está sucediendo, pero sobre todo ya digamos el tema de los aviones y eso, pues yo sí lo digo muy pues con tranquilidad, o sea como lo dice Julián, en un justo medio, y es como bueno, un grupo como Canalón de Timbiquí se va de gira a Europa y pues ahora va a tener que medir cuánto fue su huella de carbono porque fue y vino, pues la verdad no creo que ellos estén generando todo el daño ambiental que genera una gira de Coldplay o de, no sé, o de Madonna, ¿sí? Pues en donde estamos hablando de un tema gigante y además un negocio que es la compra de bonos de carbono, ¿sí? Entonces es sobre todo como un llamado a la conciencia, a lo comunitario, a que menos es más y sobre todo como a pensar 2 veces antes de consumir algo, pero eso no quiere decir que pues, la industria de la música se tenga que parar, ¿sí? Y sobre todo al hablar de sostenibilidad, solamente cuando hablabas de eso pensaba mucho más que en la huella de carbono que puede generar eso, o esos grandes conciertos llegando acá, perdón que me alargue, hablaba de la falta de técnicos que podemos tener en Colombia y que los aviones vienen cargados con personas especialistas para eso, porque acá no hay. Y eso sí me parece mucho más grave para nosotros en la sostenibilidad, más que lo del medio ambiente. Y es como podemos llenar teatros con grandes compañías que vienen y que solo están alquilando el teatro y
de pronto contratando unos jalacables y los que le compran la boleta, y de resto no están usando nada de lo que nosotros tenemos acá. Entonces ahí es donde está mi invitación y ahí sí podrían generar más trabajo y más temas a la música, porque seguro estos grandes conciertos sí están generando mucho, pues en los hoteles, en la economía, en el transporte, en la gente que viene, ¿cierto? Pero muchas veces cuando vamos a ver el último en la cadena siempre es pues el artista, entonces creo que ahí es donde sí habría que revisarlo. No irse mucho como por los lugares comunes, siempre hablo de eso, como que sí, que el tiquete, que es que esta botella, ¿no? Pues porque muchas veces a veces la gente, pues como le decía María Claudia, solo le llega la botella de Bavaria o de Coca-Cola a un lugar y pues por eso no se la va a tomar, pues, o sea, tampoco, pues creo, pero sí pienso que nosotros desde la academia o como maestros o como modelos a seguir de los jóvenes, pues sí es muy importante ser muy incisivos en que esto es ya, no hay tiempo y hay que consumir menos, sí hay que consumir menos. Gracias, Susana. Gracias también a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Gracias a los profesores, maestros de la escuela. Gracias a Open Society Foundations, quien hace posible que podamos hacer este ciclo de conferencias en torno a la música, la paz y la transformación social. Este ciclo se enmarca dentro de una agenda y un sueño muchísimo más grande, que creo que excederá la frontera del encuentro de músicas colombianas. Así que gracias, Susana, por estar aquí con nosotros y gracias también a todas las personas que verán esas transmisiones y además a las que seguirán participando en el ciclo de música, paz y transformación social que estamos haciendo desde aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Juli.